Para este examen se nos pidió que diseñáramos un mecanismo biela-manivela. Para diseñarlo se nos proporcionó la longitud de carrera, la cual es de 4.7 pulgadas, y se nos pidió que la longitud de la biela fuera 3.2 veces la de la manivela. Como ya sabemos, la longitud de carrera es 2 veces la longitud de la manivela. Dado eso, pudimos despejar la longitud de la manivela dándonos un resultado de 2.35 pulgadas. Con eso en mente, pudimos utilizar la relación que nos proporcionaron inicialmente y de ahí calcular la longitud de la biela, la cual nos dio 7.52 pulgadas. Para el primer problema se nos pidió que calculáramos la velocidad en el punto B, y para ello se utilizó la ecuación de velocidad aproximada de este mecanismo. Se, se nos dio la velocidad angular que se iba a introducir en el mecanismo en revoluciones por minuto, y se pasaron a radianes por segundo. También nos pidieron la velocidad del punto B cuando el mecanismo tenía un ángulo de 55 grados. Se evaluó como se ve aquí y nos dio este resultado: 637.325 pulgadas por segundo. Posteriormente se nos pidió que calculáramos las medidas de la placa donde se iban a montar los componentes. En esta placa identificamos 3 puntos importantes. Uno es el eje donde se conecta la manivela. Otro es el primer punto del slot, el más cercano que alcanzará el punto XB, y el punto más lejano del slot que alcanzará el punto XB. O sea, los puntos que alcanzará el eje de la biela. Bueno, para calcular estos puntos, primero calculamos el punto XF, que es la suma de la longitud de la manivela más la de la biela, lo cual nos da una longitud de 9.87 pulgadas. Y posteriormente calculamos la longitud del punto más cercano que va a alcanzar el mecanismo, que es la longitud de la biela menos la longitud de la manivela, lo cual nos da una medida de 5.17 pulgadas. Ya que conocemos estas medidas, XF y XO, pasamos a calcular lo que es la longitud A y la longitud B. La longitud A pues básicamente es igual al punto XO, o sea, nos dio 5.17 pulgadas. Y la longitud B es básicamente XF menos XO, lo cual nos da 4.7 pulgadas, lo cual es igual a la longitud de carrera, cosa que tiene sentido, ya que esta distancia entre los dos puntos del slot es exactamente pues, la carrera, o sea, el desplazamiento que tendrá nuestro punto XB. Posteriormente se nos pidió que calculáramos la aceleración del punto B. Para esto se utilizó la ecuación de aceleración aproximada, como la vemos aquí. Se utilizaron los valores que previamente se habían calculado: la velocidad angular, la longitud de la manivela y el ángulo exacto en donde nos pidieron esa aceleración, o sea, en el instante donde es 55 grados.
y el resultado nos dio 86.447.62 pulgadas por centímetro cuadrado. Para este último problema nos pidieron calcular los ángulos para cuando la velocidad es máxima. Para ello se construyó un Excel con el cual pudimos identificar cuáles eran estos valores. Lo que encontramos fueron los siguientes datos. Para cuando el punto XB se aleja, encontramos esta velocidad, 688.842 pulgadas por segundo, en este ángulo de 74.8 grados, y posteriormente, cuando se acerca el punto XB, encontramos lo mismo pero en signo contrario, debido a que la dirección es contraria, y lo encontramos con este ángulo, 286 grados. Posteriormente, evaluamos esos ángulos en la posición de velocidad aproximada con el fin de evaluar si en efecto los cálculos se habían hecho de manera correcta, si las ecuaciones se habían planteado bien en Excel, y encontramos que sí los valores coinciden con los valores de allí, así que concluimos que los resultados son correctos. Bueno, para comprobar que los cálculos de la placa son los correctos, se diseñó la placa con las medidas calculadas y se colocó la manivela como se planteó en los cálculos de 2.35 pulgadas y se colocó la biela con los cálculos 7.52 pulgadas. Como se puede ver, el mecanismo gira sin ningún problema. En ningún momento se atasca, no ocurre nada. Eso significa que las medidas son correctas. Aquí podemos ver en la parte de atrás que, que al hacer el giro, bueno, que al hacer el giro completo se recorre toda se recorre toda la longitud del slot. Eso es porque se utilizó, bueno, el mecanismo se diseñó con la carrera que se planteó y de ahí se fueron sacando pues, las medidas. Como se puede ver, los cálculos son correctos porque la longitud máxima es exacta con la máxima distancia del slot y la posición mínima es exacta con la misma mínima posición del slot. Bueno, para la otra parte de los cálculos se diseñó bueno, para la otra parte de los cálculos se ocupó este Excel. Em, Aquí se colocó la distancia de la manivela, la distancia de la biela y se colocó la velocidad angular en radianes sobre segundo. Em, Se colocaron los grados con los que iba a coincidir, bueno, los grados de 0 a 360 grados y se colocó, bueno, y se evaluó la velocidad aproximada para cada uno de estos grados y la aceleración aproximada para cada uno de estos grados en el punto B, que es nuestro punto de interés. Como se puede ver, se plantearon las fórmulas para que se generara de manera automática las 360 evaluaciones. Bueno, para este Excel lo utilizamos en la parte del cálculo de los ángulos donde la velocidad es máxima y donde la velocidad es mínima. Como se puede apreciar, se colocaron dos gráficas, la gráfica de la aceleración y la gráfica de la velocidad. En este caso nos centraremos más en la gráfica de la velocidad. Como podemos ver, tenemos la gráfica sube, alcanza su máximo y baja y alcanza el mínimo.
¿Esto qué significa? Esto significa que el punto más alto positivo es que es cuando la velocidad llega al máximo y se está acercando al punto más lejano. Esta velocidad la encontramos entre 70 y 80 grados. Y la velocidad, bueno, y por otro lado, el punto mínimo es cuando la velocidad es máxima. Bueno, el punto máximo negativo es cuando la velocidad es máxima, pero el punto B, en lugar de estarse acercando hacia el punto más lejano, el punto B se está acercando hacia el punto más cercano. Mm, Posteriormente, para encontrar el ángulo exacto, fuimos buscando los rangos que encontramos en la gráfica y pudimos observar que en 74 grados exactamente encontrábamos la velocidad máxima de 688.842 pulgadas por segundo. Luego fuimos al rango del máximo negativo que habíamos encontrado y encontramos que en 286 grados está la velocidad máxima negativa. Como se esperaba, es la misma, solamente cambia el signo.